Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Vamos a hacer un especial, uno más en nuestros resúmenes sobre 2025, y en este caso vamos a destacar las que consideramos las mejores, las más interesantes y necesarias reediciones que se hicieron durante el 2025. Acompáñenme. Desde hace mucho tiempo estaba queriendo hacer un especial o comenzar a hablar sobre el mundo de las reediciones, que es realmente un terreno que da para mucho. Cada año, desde hace ya bastante tiempo, la industria discográfica ha identificado ese flanco de las reediciones como uno de los más beneficiosos en todos los sentidos. Evidentemente, hay que comenzar a distinguir sobre lo que significa una reedición de un disco clásico, de una reedición de un disco que en su momento pudo haber pasado por debajo de la mesa, y también dentro de ese espíritu de rescate, de reedición, que en años recientes es cierto que nos hemos beneficiado con reediciones que mejoran sustancialmente la grabación original y en muchos casos también el empaque. Sin embargo, dentro de todo todas estas consideraciones que podemos hacer sobre el mundo de las reediciones, es cierto que hay muchas que no cumplen o no satisfacen lo que un fanático, un seguidor, está dispuesto a aceptar. Primero porque en medio de esta vorágine de reediciones para las cuales los artistas, impulsados un poco también por los sellos discográficos, llegan hasta un punto de escarbar en lo que en su momento jamás consideraron que debía ser editado. Es decir, los demos, las grabaciones alternas, las grabaciones extendidas, grabaciones en directo de ese material, en fin. Entonces vamos a tratar de puntualizar, aterrizar las que consideramos las reediciones más interesantes, rescatables, dentro de, repito, ese mare magnum de reediciones, dentro del cual pues hay muchísimas que no merecen la pena. También hay que puntualizar que las reediciones físicas, que es de las que vamos a hablar, porque evidentemente una reedición significa volver a editar algo que ya fue publicado en un momento dado de la historia, y generalmente hablamos de las reediciones de lo que en su momento fue un disco físico. Entonces, vamos a empezar. Hay muchas reediciones interesantes de discos clásicos de los años 70, sobre todo, que merecen mucho la pena. Además, hay que puntualizar que algunas de esas reediciones se realizan en vinilos
cuando es en vinilos de colores, para darle un atractivo especial a esa reedición. En otros casos hay diferencias sustanciales entre el formato vinilo, que por supuesto ya sabemos tiene una limitante en cuanto a la duración, y el formato de disco compacto, que sigue resistiendo los embates de esta revolución digital del streaming, sobre todo en estas reediciones, en muchos discos compactos. Entonces, por ejemplo, en 2025 quizás los dos discos centrales de la discografía de la banda de rock progresivo inglesa Yes, Fragile y Close to the Edge, fueron reeditadas. Y fueron reeditadas con material extra. Y en el caso de Fragile, en una versión muy llamativa en vinilo de color. En buena parte de estas reediciones hay un personaje esencial en años recientes, en el siglo XXI, pero sobre todo de hace 15 años para acá, en digamos, en ese rescate de las grabaciones originales y en su particular visión en remezclar, en volver a mezclar, porque no es un remix como se entiende en el mundo de la música, sobre todo en la electrónica, que es Steven Wilson. Y está metido en varios de los discos que vamos a mencionar. Hay dos trabajos en directo fabulosos que fueron Playing the Fool de Gentle Giant, disco que recogía la gira del año 1976, que ha sido reeditado y expandido a 3 LPs, del doble original a 3 LPs con material que había quedado fuera, que no había podido ser incluido en la versión original. Y lo mismo ha ocurrido con el exitosísimo trabajo de Supertramp Paris, que ha sido expandido a 3 discos, además de haber recibido una nueva mezcla, una nueva y remasterización también, que son dos procesos diferentes pero complementarios. Uno de los discos también en directo más famosos de la historia del rock, y probablemente es uno de los discos que más consenso tiene cuando se listan, cuando se mencionan los grandes discos en directo de la historia del rock, que es Made in Japan de Deep Purple, publicado en 1972 originalmente, y que ahora ha sido expandido también en ediciones de lujo, quizás impagables para la gran mayoría, pero que también tiene su versión reducida con los beneficios que otorga la nueva tecnología. Por lo tanto, Made in Japan es una de las grandes reediciones del año 2025. Como también lo es Black and Blue, un disco transicional de los Rolling Stones fabuloso, en el cual probaron a varios guitarristas, entre ellos el que definitivamente sustituyó a Mick Taylor, que fue Ronnie Wood. Y este disco, que ha sido remezclado por Steven Wilson, viene también con un segundo LP con jammings y canciones que no fueron incluidas en la versión original, que, como ya dije, por razones de tiempo en el formato vinilo. Es una reedición totalmente recomendable. Esa crónica de ese disco la pueden conseguir aquí en el canal, al igual que la de Close to the Edge. Bien, el disco debut de Patti Smith, Horses,
ha recibido una reedición realmente fantástica con un segundo LP con versiones, yo no diría demos, pero sí versiones crudas, antes en su gran mayoría de incluir la batería, que son buenísimas. Y a veces, siempre yo en particular tengo reservas con demos, pero en este caso las piezas, las tomas incluidas en Horses son tremendamente buenas y hay algún material inédito también. Otra versión expandida, otra reedición magnífica es la de el disco Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy del año 1975 de Elton John, que probablemente es el disco que cierra ese lustro maravilloso entre el año 70 y el 75 que catapultó a la estratosfera a Elton John. Es otra reedición muy recomendable. También es una reedición recomendable la de Wish You Were Here de Pink Floyd. Quizá no es esencial debido a que Pink Floyd ya ha reeditado ese disco varias veces, incluso en aquella versión inmersiva. Sin embargo, esta reedición es muy buena. Además de que tiene una versión en vinilo a color, por supuesto, gran atractivo. Una muy esperada reedición ha sido la de The Lamb Lies Down on Broadway, el último disco de Peter Gabriel con Genesis, que se retrasó por más de un año, pero esa reedición merece mucho la pena porque además viene también con unas remezclas en Blu-ray, una reversión, por llamarlo de alguna manera, que es muy buena. Ese es el gran aporte. Además de tener un concierto que ya conocíamos, pero que aporta bastante en la recuperación de este disco esencial en la historia del rock, por muchos considerado el mejor disco de Genesis, disco conceptual del cual también hay una crónica aquí en el canal. Hay que destacar en ese constante esa constante manera que ha tenido Robert Fripp de tener al material de King Crimson de los 70 siempre en boga, con reediciones aniversarias, diversas mezclas, entre ellas la de Steven Wilson. La última modalidad nos ha gustado muchísimo, que son los Elemental Mixes de David Singleton. Ya habíamos el año anterior, 2024, escuchado, valorado y hecho aquí una crónica del disco Red. Y ahora las de Lizard, la de In the Wake of Poseidon y Larkstones han también sorprendido gratamente porque son visiones distintas de un material que a lo largo de nuestra vida hemos internalizado de forma tan brutal que cualquier cosa que suene diferente la pillamos inmediatamente, y esto suena muy diferente. Son muy recomendables estas mezclas. Jethro Tull también editó Still Living in the Past. Así ha titulado aquel famosísimo doble LP del año 72 titulado Living in the Past, que en su momento recogía material que no había aparecido en los discos. El disco más reciente en aquel momento era Aqualon. De modo que esta también es una reedición muy interesante y muy valiosa. La banda neozelandesa Split Enz, una banda
que en su momento quizás no fue merecidamente conocida en Occidente, pero que tenía sus fans, ha reeditado de manera expandida sus 2 primeros discos y merece la pena muchísimo porque esta banda fue, digamos, evolucionando de ese sonido ligado con el art rock, un sonido nada convencional, fue variando su propuesta hacia la New Wave hasta desembocar. La banda se rebautizó como Crowded House, una banda muy muy conocida. La premiata fornería Marconi tuvo un periodo con el sello Manticore de Emerson, Lake and Palmer, donde cantó en inglés. Hay 2 discos que fueron reinterpretaciones de las canciones en italiano, recopiladas en Photos of Ghost y The War Became the War, y luego 2 discos, Chocolate Kings y Jet Lag, que recogen también ese periodo con el cantante Bernardo Lanchetti, que han sido recopiladas en un box de 4 discos llamado The Manticore Years. Recomendable esa reedición. Y bueno, la increíble, magnífica reedición de toda la discografía de Peter Hamill con el sello Charisma y con Virgin Records, que va de 1971 a 1986, con un fabuloso folleto, libro y material extra, grabaciones que en algún momento se conseguían piratas. Bueno, eso es una reedición magnífica porque además muchos de esos discos estaban descatalogados. Y para cualquier fanático de Peter Hamill, yo a la cabeza, esto es una reedición increíble y solo espero que cada uno de esos discos sea editado de forma separada porque es una reedición bastante costosa. Bien, lo mismo ocurre con el disco, el segundo álbum de Talking Heads, que se publicó originalmente en 1978 y que fue el primer disco que produjo Brian Eno de una trilogía que merece la pena. Me estoy refiriendo al disco de More Songs About Buildings and Food. Merece la pena esa reedición. Hay unas reediciones más recientes, de discos más recientes, muy importantes, que son The Greyscape de Blur, que ha sido reeditada en un formato de doble álbum con un segundo disco repleto de lados B y de canciones que eran difíciles de conseguir, y también The Magic Whip del año 2015. De Free Willing Bob Dylan, no puedo olvidarme de esta reedición porque es la forma original en la cual el disco iba a ser editado en 1963, pero finalmente hubo varios temas que fueron extraídos, dejados de lado debido a la temática de denuncia que hacía el jovencísimo Bob Dylan. Era apenas su segundo año grabando para el sello Columbia y probablemente todavía no tenía tanta fuerza en su opinión como para evitar que ello pasara. Así que ese disco, esa reedición, merece muchísimo la pena. La banda The Pogues, que perdió a Shane McGowan el año anterior, tras anterior, ha recibido su disco Rum, Sodomy and the Lash, una magnífica reedición por su 40 aniversario, y también el disco Nebraska de 1982 de Bruce Springsteen ha sido reeditado
en una revisión expandida. Esa también es una revisión que recomendamos. Pues bien, creo que hemos escogido una cantidad, digamos, bastante decente entre el vastísimo universo de revisiones que se hacen cada año y en este caso durante 2025. Y pues recomendamos, en primer lugar, aquellos que puedan, que su economía les dé para adquirir en físico estas revisiones, o al menos algunas. Yo las recomiendo muchísimo. Y pues empezar por las que no son esos boxes, esos cofres gigantes que valen una fortuna. En este universo de las reediciones hay que siempre ser muy excesivamente selectivo y obviamente siempre uno va a dar preferencia a aquellos grupos, a aquellos artistas que forman parte esencial del panteón propio. Y en buena medida esta crónica, este episodio refleja ese panteón particular mío. Muchas gracias por apoyar el canal, siempre estar pendientes de un nuevo episodio. Hay formas de apoyar este canal que hacen que exista. Muchas gracias y hasta un próximo episodio. Chao, yo soy Juan Carlos Ballesta.